la glándula mamaria 1, ¿cómo se llama? ¿Y qué produce? No. Yo tengo como 3. ¿Tiene como 3 enfermedades? No. ¿No? Pensé que estaba hablando de la... No, pero quiere cuéntenos a nosotros quiénes no, ¿verdad? Que ya están hablando. Entonces, Estamos hablando de los cromosomas de los animales. ¿Verdad que tienen tarea? Bueno, ahorita revisamos eso. Pero ahorita estamos... Bueno, es que me acordó. Ahorita tengo algo sobre eso. No me acordaba la tarea, pero ahorita tengo algo de la tarea. Bueno, entonces... igual, cualquiera que le suene, que le escuche hablando, pues la idea es que nos cuente a todos. Eso vale para todos. Yo paro lo que estoy haciendo y los escucho. Yo no tengo todo el tiempo para escuchar a cada uno de ustedes. Entonces, vamos, cuando la célula comienza a crecer demasiado, entonces vamos a producir problemas de cáncer, ¿cierto? Entonces, una de las clínicas se vio de la mastitis, lo de hiperplasia de mamaria. ¿Han visto hiperplasia mamaria? ¿No han visto en su diario vivir antes de llegar a ser médico, antes de estudiar medicina veterinaria? ¿Ya han visto qué producen? ¿Cómo observa usted un animal que tiene eso? ¿Qué lo dice? Los alimentos más, ¿por qué pasa? Inflamación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Se confunde con qué? ¿Con qué se confunde? Usted lo dijo ahorita. La mastite. ¿Por qué se confunde con la mastite? Porque tenemos un animal que tiene un crecimiento exagerado de su glándula mamaria y que al momento pues, no tiene bebés, ¿cierto? Entonces no está dando de mamar. Y cuando usted tiene una mastitis, la mastitis son por bacterias. ¿Se acuerdan que son por bacterias y es por la acumulación que hay en la leche? Que los bebés, los perros, los que sean, pues su hijo o sus hijos no succionan lo suficiente, entonces se acumula esa leche ahí y lo que hace es que produce demasiada leche y lo que hace es que esa acumulación produce bacterias, esa bacteria produce inflamación y al final produce esa mastitis. Entonces, pero bueno, ese es otro cuento de bacterial, pero ahorita estamos en células. Entonces, estoy dando ejemplos para que ustedes lleven al caso, no solamente darles acá mi clase de células, y ustedes no lo lleven a su clínica y a su práctica. Entonces, vamos a encontrar células, la que dijo su compañero. Entonces, vamos a observar crecimiento exagerado por su glándula mamaria grande, el animal no están, aunque sí estaban hablando ustedes, o me estaban haciendo señas que no. Bueno, entonces hay un crecimiento exagerado de células. ¿Por qué pasa eso? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué crecen bastante las glándulas mamarias en los animales? Algo que se le venga en la cabeza a usted, ¿por qué me pasan eso? ¿Por qué las células se... acuérdense que hay una... Acuérdate que eso es lo normal que sucede. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué pasa? ¿Por qué crece saladamente sus células y se vuelve inflamada? ¿Está inflamación sobre eso? ¿Por qué? ¿Mutaciones? Pues ya no hemos llegado a genes. ¿Cómo decía? Desorden en el crecimiento de las células. O sea, ¿qué provoca el desorden? Por ahí va bien. Las hormonas. ¿Y por qué el animal tiene desorden hormonal? Por las alteraciones, ¿cierto? ¿Pero por qué? Ambiente, alimentación, sí, influye. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes creen que pueden ser? ¿No tienen ni idea por qué? ¿Usted ya vieron algo de patología? No. ¿Qué? ¿Ya vieron patología? No vieron patología, no importa. Entonces, generalmente eso pasa por desórdenes hormonales, ¿cierto? Cuando ustedes, no sé si han escuchado, que le inyectan a los animales perritas para que no tengan hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le inyectan cuando usted quiere hacer que su animal no quede preñado? ¿No? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso?
estrógeno, que hay estrógeno, son hormonas, ¿cierto? Y a usted inyectarle al cuerpo hormonas, entonces hay un desequilibrio hormonal, pues eso no lo produce pues naturalmente el animal. Entonces lo que hace es que hay un desequilibrio hormonal y lo que hace es que hay un crecimiento exagerado de ciertas células que son las de mastitis, y por eso hace que el animal presente la patología. ¿Cuál sería la solución ahí? ¿O han escuchado qué hace con un perro que tiene una perrita que tiene, o un gato, solo tienen gatos y perros? ¿Cómo? Entonces hay que sacar esas células que están creciendo mucho, porque eso le va a causar ¿qué? Dolor, no va a poder quedar embarazada, y pues puede quedar, pero va a sufrir los perritos o los gaticos que tienen ahí. Entonces, acuérdense, ninguna célula tiene un crecimiento exagerado, tienen hasta cierto tipo, y dentro de esos está, por ejemplo, el mastitis. Otra enfermedad que usted ve en perros que es muy común en la práctica diaria, que se ve ahí, que produce muchas células. El tumor de... ¿No han escuchado? El de los perros o el de las perras que producen las perras en la válvula, en la vulva, y en los perros en el pene. TBT, exactamente. Entonces, si lo ha visto, eso es muy común. Un perro callejero, eso se ve harto. En algún momento de mi vida, pues, me gradué, yo en la calle había muchos perros, entonces yo quería y le hacía tratamiento para esos animales, porque esos animales nadie ve por ellos, y es una enfermedad que es muy dolorosa, duele, rasca, y esos pobres animales sangran también. Entonces ese tumor de Sticker, eso es otro tumor también de células, y es lo que hace es un crecimiento exagerado y produce pues un tumor, como lo llaman, un tumor dentro de la cavidad hay unas perras que es por fuera, por todos los labios, hay unos que es interna, y eso no se ve sino que se inflama y que bota sangre, eso es horrible. Y el perro, desde el perro sí se le alcanza a ver cuando uno descubre su pene. Acuérdate que el pene del perro es cubierto y usted lo descubre, ahí se ve los tumores. Eso es muy común verlo, eso es muy común. ¿Listo? ¿Tienen preguntas ahí o no? El crecimiento de las células. Ya les puse ejemplos para que pues, ustedes caigan en acuerden que... Entonces vamos a ver lo que es la interfase, que es una de las fases de la... Esto lo podemos ver en el microscopio. Vamos a ver esa duplicación del ADN. Entonces la interfase es el periodo en el cual las células llevan a cabo una serie de actividades previas a la mitosis. Entonces en la interfase las células aumentan de tamaño y llevan a cabo la síntesis y el movimiento de material hacia dentro y fuera de la célula. Se forman de las células muchas clases de materiales como las enzimas y otros tipos de proteínas. Durante la interfase del ADN dentro de los cromosomas se duplica, duplicando el número de cromosomas. Quiere decir de que a partir de un cromosoma tenemos cuántos. Y se duplica. La célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas, y está lista para la mitosis. Entonces, la primera fase que tiene la célula es duplicar su ADN, su cromosoma. Entonces lo que hace es que se divide en una idéntica a ella. Entonces vamos a iniciar lo que es la fase de la mitosis. Entonces dentro de esa fase de la mitosis vamos a encontrar 4 fases. Entonces vamos a encontrar la profase, esa fase es la que... Entonces hay varias fases, entre uno vamos a encontrar la profase. Entonces la profase, el material cromosomático se condensa y empieza a aparecer como barras cortadas. Entonces, ¿por qué se cortan las barras? Porque pues ella lo que va a hacer es duplicar, va a dividir lo que tiene y se va a dividir en 2. Cuando se acortan las cromatinas, ¿saben? ¿Leyeron sobre cromatina? ¿Qué es cromatina? ¿Qué leyeron sobre cromatina? ¿O no leyeron sobre cromatina? Ahí que me que es cromatina. Porque conforma qué cosa. Y como ustedes han visto, ¿cómo están compuestos el cromosoma?
¿No han visto que los que usted cuando leen en los libros, entonces, usted ha visto que los cromosomas cuando los dibujan así, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto? Sí, los dibujan así. Hay unos que los dibujan. Pero eso hay una. Entonces, ¿sí lo han visto que los cromosomas los dibujan así en los libros? Entonces, cuando los cromosomas se dividen en esa posición, entonces hay un centro, un centrómero. ¿Sí han escuchado? ¿Sí leyeron centrómero o no han leído? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las cromatidas? Ahí lo que está diciendo es que las cromatidas se acortan para hacer esa división. Entonces, estas se acortan hacia el centro y entonces ahí hace la producción de la división, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Después, más adelante, cuando estemos viendo cariotipos, les explicaré cómo, por ahora, pues ya saben qué es un cromosoma, cómo es gráficamente un cromosoma y cómo en la fase de la mitosis esas cromatinas se unen, ¿cierto? Se cortan. Él dice que cada cromosoma consta de 2 hebras llamadas cromatinas. Cada parte de cromatina se mantiene unidas por un centrómero. ¿Se acuerdan que les dibujé el centrómero? ¿Se acuerdan que les puse el puntico? Centrómero. Sí ve que cuando yo las dibujé, ¿recuerdan que hice esto? ¿Y hice esto? Sí. ¿Esto qué son? Pues hubiera hecho esto, ¿cierto? Esto que lo pudiera haber hecho así, no lo hice así porque no es, incluir el centro acá. Entonces, cuando ustedes hablan de hilos, entonces un hilo es esto. ¿Hilo? Sí. Entonces cuando ¿qué los une? ¿Qué une esas dos hebras? El centrómero, exactamente. Entonces el centrómero lo vamos a encontrar acá. Acá. Ese va a ser el centrómero. Entonces cuando dice que hay una división celular, ¿qué es lo que hace esa cromatina? Se separan, ¿cierto? Entonces, a medida que los cromosomas se hacen visibles, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran gradualmente. No, creo que lo podemos. Cuando se separa, ¿qué pasa con el centrómero? Acuerda que si usted. ¿Cómo? Bueno, las dos cosas. Por eso, pero como lo que hace es que es una separación y una división, entonces el centrómero, recuerden que tiene información de dos, ¿cierto? Tanto eso va siempre a la par. Entonces ustedes van a crear uno nuevo a partir de la información de los dos. Entonces, recuerden que vamos a tener información tanto de papá como mamá. Ustedes solamente, ustedes como cuando hay la reproducción, ustedes van a dar una información de uno, ¿cierto? Y hay otro que es la otra mitad para producir un hijo, por ejemplo. Usted da la mitad de la información y esta persona da la otra mitad de la información para crear una célula con la información. ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que ese centrómero se destruye, o ese núcleo se destruye,
y forma una nueva. Con la información de quién? Del 2. Entonces, y aparece una nueva estructura, el uso mitótico, que es una estructura tridimensional que de forma elíptica. El uso mitótico son microtúbulos que se extienden por la célula. Estas fibras guían a los cromosomas en sus momentos durante la mitosis. Listo, entonces, no como están dibujados, esta es la fotito. Entonces, generalmente lo que hace es que hay una instrucción y al final pues crean una nueva con la nueva información. Entonces, la metafase, que es la siguiente fase, es la etapa de la mitosis durante la cual los pares de cromátidas se mueven hacia el centro de la célula. Las cromátidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras de uso mitótico. El centrómero de cada parte de cromatida se pegan en una fibra del uso mitótico. Durante la fase de los cromátidas son gruesas y a menudo se enroscan sobre esto. Buscan el centro. La tercera fase se llama anafase. Al inicio de la anafase, el centrómero de cada parte de cromátida se divide. Vemos que ya comenzaron a dividirse. Se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos o extremos del uso mitótico. Cada cromosoma se mueve con el centrómero al frente. Todos los cromosomas se mueven hacia los polos casi al mismo tiempo. Un mismo número de cromosomas se moverá hacia cada polo de la célula. Generalmente en esta fase hay una división celular y en la célula, recuerden que estamos hablando de la nivel celular, ¿cierto? En la célula, en los polos, hay una atracción y tratan de expandirse para su nueva célula, ¿cierto? Acá en la cuarta fase, en esta fase los cromosomas toman nuevamente forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al inicio de la profase. El uso mitótico se rompe, reaparece el núcleo y se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada masa cromátida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues al repartirse, eso es un orden, pero lo que ustedes vieron fue que se unieron, se pegaron, después se volvieron a abrir, y cuando comenzó en la fase anterior lo que hicieron fue abrirse a sus polos, y al abrirse sobre sus polos, entonces lo que hallaron acá fue que la información quedó en una célula diferente y hubo división. Exactamente. Entonces, teniendo cada uno de estos la información, la mitad de información de una y la otra mitad de la otra. ¿Listo? ¿Ya llevan el hilo o no lo llevan? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O no? Disculpe, al dividirse cada una se queda con la mitad de la información. Exactamente. Listo, entonces que citoplasma, ¿no? ¿Citoplasma el citoplasma o no? Si quieres citoplasma antes de continuar con la siguiente. ¿Qué es citoplasma? Lo digo en 11, biología de 10º y 11. ¿Qué es citoplasma? Organelos, ¿qué más? ¿Qué más tiene el citoplasma? ¿Qué es? Uno cuando usted ve la célula, acuerdan que ustedes ven una cosa, citoplasma. Cuando usted puede ver una célula normal que uno ve en el colegio, ¿cierto? 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 Así de una célula, yo soy mal dibujante hasta yo escribo todo mal, mi letra es todo horrible. ¿Qué le decir? Pero usted no sabe que así, ¿usted lo ha visto así, cierto? ¿O no? ¿O lo dice muy mal? ¿Sí? ¿Así? ¿Muy mal? ¿Sí? ¿Quién dijo que estaba mal? Bueno, un huevo también es un huevo. No.
¿Cierto? ¿Sí, un huevo? Bueno, el huevo no está así, un huevo es un volado. ¿Es un huevo frito? Bueno, un huevo frito también es una célula, sino que ya está frito, ya está paila. Es un huevo frito, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? De eso, ¿cuál sería el citoplasma? Porque lo recubre, ¿no? Lo que está dentro de la pared celular, pero Del por núcleo eso. hacia Pero es afuera. lo que está rodeando Eso también es cierto. Acá dijo, la compañera dijo que era la clara, acá dijo lo que está rodeando el núcleo. ¿Qué fue el núcleo ese, cierto? No fue el núcleo. Entonces, y la clara, como dijo, lo que está rodeando la célula, el núcleo entonces sería todo esto, ¿cierto? El núcleo en qué es rico, en qué material. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Por qué la clara del huevo, la yema del huevo es amarilla? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué tiene el núcleo? No, porque toda la grasa tiene así como, ¿ah? Proteína. Entonces, los huevos en las yemas es rico la proteína. Entonces, la proteína es importante porque es la que nos da ¿saben qué? ¿Saben que el hombre comenzó a pensar y comenzó a desarrollar su cerebro cuando comenzó a comer proteína animal? Antes no había ese paso en la evolución del hombre. En la evolución del hombre es importante la proteína animal, por eso es importante, pues uno quiere los animales, los adora y todo. Yo digo que uno no debe maltratar a los animales, pero pues hay unos animales que son pues, para consumo y tampoco estoy de acuerdo en que los maltraten al momento de sacrificarlo, pero pues el consumo de proteína es importante, es muy importante. Entonces, más que, aunque hablan de beneficios de la proteína vegetal, la mejor que hay es la proteína animal. Entonces, es muy importante para el desarrollo de su cerebro, de muchas cosas que ustedes hacen, es muy importante. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de la citocinesis. Entonces, la citocinesis es la división del citoplasma, que es un proceso separado de la división del núcleo. Entonces, estábamos hablando ahorita de la célula y que ¿dónde encuentra el cromosoma? ¿Dónde encuentra el DNA? ¿Dónde? El núcleo, ¿no? En el núcleo, ¿cierto? Estamos hablando de la separación y el DNA vienen los cromosomas y todo eso. Entonces estamos hablando del núcleo. Entonces nosotros vamos a tener el DNA acá en el núcleo, ¿cierto? Entonces nosotros cuando trabajemos DNA siempre lo vamos a encontrar en el núcleo de la célula. Entonces lo que nos dice la citocinesis es que la separación o la división celular lo hace de forma diferente. El proceso es totalmente diferente. En las células animales, el citoplasma se concentra a lo largo de la línea del ecuador hasta que se forman dos células hijas por estrangulación. Entonces, ¿qué es la línea o a lo largo del ecuador? ¿Cuál sería, cómo se crearía? La mitad, ¿no? La línea media. La línea del ecuador. Exactamente. Una línea, cuando no sepan, la línea del ecuador pues, el trazo del ecuador siempre va a ser la mitad. Siempre va a ser la mitad de cualquier cosa. Nosotros también en nuestro globo, que lo representan en nuestro globo terráqueo, también tenemos línea del ecuador, por eso, porque es la mitad. ¿Por qué acá del ecuador? No, pero ¿por qué el nombre de Ecuador? Porque pasa por Ecuador. Es realmente por eso que la ponen del Ecuador. En los animales, en los vegetales, en medio del uso mitótico se empieza a actuar una membrana delicada llamada placa celular. Más tarde se forma una nueva pared celular o ambos lados de la pared celular y dos nuevas células hijas por tabicación. ¿Sí o cómo? Mira como acá en el dibujo nos muestran que el citoplasma era todo lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Miren cómo quedó diferente y lo que se hizo cuando
Cuando usted hace la separación cuando hay separación del núcleo o hay división del núcleo, quiere que se comparte la información. Acá no, acá lo que hizo fue que esto lo utiliza mucho la pared celular en vegetales, pared celular, y en animales, ¿cómo llama? Membrana celular. Exactamente. Entonces, hay una división y al final hay se reparte pero ¿qué vamos a encontrar en la membrana, en el citoplasma? ¿Qué órgano vamos a encontrar en el citoplasma? ¿Qué órgano? Sí, ¿qué aparato? Pasperoli, ¿qué más? Y cuando hablamos de ARN, ¿dónde está? ¿En el núcleo o en el citoplasma? Bueno, por acá dice El núcleo. En el núcleo. El núcleo es Acuérdate cuando comenzamos la clase hace 8 días, yo le pregunté que había DNA y RNA, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Algunos dieron el sinónimo de cada uno de esos. Ya vieron que el DNA se encontraba en el núcleo. Perfecto, está muy bien. ¿Y el RNA dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde? Citoplasma. ¿Quién dice otra cosa diferente? ¿Para qué? Listo. ¿Por qué en el citoplasma y por qué en el núcleo? Almacena toda la información en el núcleo. Yo lo quería que era el DNA. ¿Cierto? Y el RNA. Neurosoma, sí, es lo que aparece en la parte del citoplasma. Entonces el RNA está en esta parte. El citoplasma. ¿Por qué no está en el núcleo? Ahí lo que tienen muy cosas, la única diferencia es uracilo, que no vamos a encontrar en el DNA, y el RNA tiene uracilo. Entonces, ¿qué hace el RNA? ¿Qué hace el RNA? ¿Cómo? Transporta información. ¿Seguro? Sí, es un ácido y transporte. ¿Seguro? ¿Transporta información? ¿Qué hace el RNA? ¿Cómo? Copia un fragmento del ADN. ¿Qué más hace el RNA? ¿Han escuchado el RNA mensajero? ¿Lo han escuchado? ¿Ese mensajero qué es? ¿No? Cuando ustedes dicen que hay un mensajero, ¿qué es? Da información. Entonces, el RNA lo que hace es una de las mayores, porque hace muchas otras cosas, pero uno de los primeros que hace lleva información de acá hacia el núcleo, ¿cierto? Entonces, él lo que hace es que es un indicador, es un señalizador, y fuera eso también transcribe. Entonces, lo que el DNA, él me va a transcribir las funciones que yo quiero que por defecto, las instrucciones que tiene el DNA, el RNA me la transcribe, ¿cierto? Eso es importantísimo, él nos transcribe. Yo tengo un libro que da toda la información, todo lo que usted quiera, pero ¿cómo hago para entender eso? Entonces el RNA nos ayuda a hacer eso. Bueno, entonces así vamos a encontrar la división del ¿Quieren me preguntan? ¿No? ¿Nada de emoción? Ah, bueno, perfecto. Perfecto, entonces algunos tipos de células de la mitosis, que es la división nuclear, pueden ocurrir sin que haya división citoplasmática. En este caso aparecen células con varios núcleos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo al último? ¿Qué es lo que acaba de decir? El citoplasma no se divide. Lo que hace es que al final va a tener dos núcleos diferentes, pero el citoplasma no hay una división Es mitosis. como tal. No me digas. Listo, significado de la mitosis. ¿Sí? Tanto en las plantas como en los animales, la mitosis tiene como resultado la formación de dos células hijas idénticas entre sí y a la célula madre que les dio origen. Cada fase de la mitosis necesita un propio tiempo para completar.
El tiempo que necesita una célula para dividirse por completo depende del tipo de célula y las condiciones ambientales en las que se vive. Debido a que el número de cromosomas de la célula madre es igual al de la célula hija, estas últimas pueden llevar a cabo las mismas actividades que realizaba la célula madre. La mitosis es una forma de aumentar el número de células sin cambiar las características de la misma. Quiere decir de que aumentan, pero pues, como tal sigue siendo, tiene la misma información que la anterior. En los organismos unicelulares, la mitosis es la forma de producir mucha progenie idéntica entre sí. Es unicelular. Tiene una sola célula. Tiene un ejemplo de un organismo unicelular. Ustedes se acuerdan. No, ninguno. Un organismo que no tenga que es unicelular. Amebas. Entonces, ¿y esa reproducción cómo es? Si yo estoy solo, ¿cómo hago para reproducirme? ¿Ah? ¿Cómo llamas ese tipo de reproducción? Sexual, acuérdense. Nosotros, Y las bacterias, ¿no? algunas, no todas. Hay algunas bacterias que son asexuales, son unicelulares. Entonces, cuando en el medio ambiente hay una sola célula, pues ella no se va a quedar sola, porque pues, acuérdense que todo ser viviente o todo organismo vivo va a morir en algún momento del tiempo. Entonces ella busca no morir y permanecer durante largo tiempo, permanecer en el tiempo. Entonces, cuando hay organismos en el ambiente que están solos, entonces el mismo organismo se divide y produce otro organismo parecido, idéntico a él, pero sin necesidad de que esté otra persona. No es como nosotros, que nosotros si nos vamos para una isla y nos quedamos ahí solos, ahí se muere uno para el tiempo y murió y hasta ahí llegó. Hay especies que no, que buscan esa reproducción. La reproducción de algo vivo a partir de una sola célula madre es un tipo de reproducción asexual. Ahorita que es la meiosis, vamos a mirar un poquito sobre la meiosis. Entonces la meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman gametos. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos viendo anterior, que es la mitosis, ¿qué tipo de reproducción es? ¿Sexual o asexual? Sexual. Y cuando hablamos de que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman gametos, ¿qué es eso? ¿Ah? La mitad de la información. ¿Y qué? Por acá digo, sexual. Entonces vamos a entrar en lo que son las reproducciones sexuales, ¿cierto? Sexuales quiere decir que vamos a tener la información. Anteriormente lo que hacía es que se dividía información y pues, lo que hace es para formarse un nuevo ser, se divide entre sí y forma un nuevo ser. Pero en esta, que es la meiosis, vamos a mirar que es la división celular en la que los cromosomas se reducen a la mitad y forman un gameto, y ese gameto, para ustedes, ¿qué son gametos? ¿Las células qué? Las células sexuales, ¿cierto? Son los gametos. Entonces, cuando el espermatozoide en hombres o machos y ovos o ciclos en mujeres, esos son los gametos. Entonces la meiosis empieza en un número diploide. ¿Qué es diploide? ¿Ah? Un número diploide, que es de 2, ¿cierto? De cromosomas, la cual la célula pasa por 2 divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una vez, dado como resultado 4 células hijas, cada una con la mitad del número diploide de los cromosomas que la célula madre. ¿Sí entendieron ese pedacito o no? Desde 2 células vamos a tener ¿cierto? De 2 células vamos a tener esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Mitosis y meiosis. Meiosis, ¿cierto?
de una sola célula vamos a tener dos idénticas. Esa es la diferencia. Yo puedo poner en el parcial dibujos así y los pongo a contestar cuál es mitosis y meiosis sin preguntarles nada. Entonces, porque pues, la idea es que aprendan sin pensar cosas. Entonces, pues ya les estoy diciendo cómo puede ser el parcial, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces, la mitad del número diploides se llama números monoploides o números haploides. Mientras el número diploide se representa por 2n, el haploide se representa por n. Cuando dos gametos con el número n de cromosomas se unen, el cigoto formado tiene 2n de cromosomas. El cigoto es la célula que se forma por la unión de un óvulo y un espermatozoide, lo que acabamos de decir, pues lo que acabé de decir, que es lo que se forma, ¿cierto? ¿Estamos bien o estamos mal? La interfase antes de la meiosis es similar a la interfase de la mitosis. Antes de la célula empieza la primera división de la meiosis, el ADN en los cromosomas del núcleo de la célula se duplica. La célula tiene dos juegos completos de cromosomas y está lista para comenzar la meiosis. Las etapas de la meiosis. La meiosis consiste en dos divisiones sucesivas. Cada una de las células se divide en fases similares a la mitosis. Entonces la primera división se llama meiosis 1 y la segunda fase es meiosis 2. Recuerden, hay dos etapas. Una etapa 1 y etapa 2. La primera división se la pone al final del número romano 1 y cada etapa de la segunda división va a seguir en el número 2. ¿Listo? Entonces, acuerden que lo que vimos, las 4 anteriores de la mitosis, ahorita vamos a la primera fase de la meiosis, que es la profase 1, no se confunden con eso. ¿Listo? En la primera profase de la meiosis, la cromatina se acorta y condensa, los cromosomas aparecen en forma de cromatidas unidas por un centrómero, desaparece en la membrana del núcleo y el nucleolo. En la profase 1, los cromosomas homólogos, que son los cromosomas homólogos, iguales, ¿cierto? Se alinean, los cromosomas homólogos llevan el mismo tipo de información genética y en el mismo orden los homólogos se aparean y se entrelazan. El pareo de los cromosomas homólogos se llama sinapsis. ¿Han escuchado esa palabra sinapsis? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado sinapsis? La unión entre neuronas. ¿No? La unión de información entre neuronas. Exactamente. Entonces, eso es muy parecido. ¿Cierto? Hay una unión, hay una separación, y hay una unión, y todos los homólogos que se atraen, ¿cierto? ¿Todos los qué? ¿Cómo? ¿Todos los qué? Sinapsis es el paso de información entre neuronas, la unión entre ellas. Eso está. Sí, no, yo las paso. Lo que pasa es que no he firmado mi contrato y no me han dado tampoco el usuario para ingresar. ¿Después puede bajar la mano, por favor? ¿Dónde hay que firmar? No, me toca firmar el contrato, no me han llamado para eso. Entonces no tengo ningún. Sí, amor, después le envío el link. No tengo la culpa. Entonces, cada cromosoma se compone de 2 cromátidas. Los 4 cromátidas, por un par homólogo, constituyen una tetrada. ¿Qué es una tetrada? ¿Seguro? 4. ¿Y cuando son 3 qué? Tri, ¿cierto? Acuérdense, todas las cositas que son de cultura general. Entonces, mono, du, tri, tetra, penta y así sucesivamente hasta cuando. Hay cositas que son muy lógicas que hay que ustedes aprendan de cultura general. A veces las cromatías se rompen e intercambian partes. Al intercambio material de cromatías se llama entrecruzamiento. Vamos a encontrar, realmente es muy parecido al anterior, pero a diferencia que esta viene a partir de 2 gametos. Dos gametos, tanto gameto masculino como femenino. Es la unión de los. No me envió nada. La siguiente fase se llama, acuérdense que tiene hasta los mismos nombres,
Entonces está fase 1. En esta fase, acuérdense que acá en meiosis hay fase 1 y fase 2. Estamos todavía en la fase 1. Entonces, en esta fase las tetradas se alinean a lo largo de la línea del ecuador de la célula en ángulos rectos con las fibras del fuso mitótico. Cada cromosoma está pegado a una de las fibras del fuso mitótico. Anafase 1. Entonces, si dan cuenta, están todas las El uso alineaditas, mitótico se bonitas. separa de los Tetra quiere decir de 4, ahí ven las 4. Y la anafase 1, los pares homólogos de cromosomas se separan, cada cromosoma de cada fase mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Los cromosomas todavía se componen de dos cromátidas unidas por un centrómero. Entonces, recuerden que la vez pasada cuando se separaban, ¿se acuerdan que cuando se separaban desde el centrómero? ¿Cierto? Si se acuerdan que cuando en esta fase, acá se queda todo el conjunto, todo el cromosoma, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca al final? Va a buscar es que se va a llegar al extremo y entonces se va a partir. Entonces, para formar dos células. Entonces, tengan, pues esas cositas son cositas que uno aprende, pues son cosas muy básicas que uno se da cuenta, pero la idea es que ustedes queden como el concepto básico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, estos son los polos, y en los polos hay una atracción, y esa atracción hace que los cromosomas homólogos, que son parecidos, si no son homólogos, el cromosoma se despertó, lo voy a despertar. Estaba durmiendo. ¿Quiere dar un tinto? ¿No? No pasa nada, yo les conecto. Estaba bien. Después tiene mucho frío. ¿Está haciendo calor? Bien. Sí. No, me quiere cambio con allá al frente hace bueno, yo estoy ocupado allá al frente, ustedes allá están muy frío. No cae nada. Entonces, no, es que no prendo los ventiladores por el ruido que hace, son exageradamente suenan muy duros. Si quieres, vamos a ver. Qué bueno que Mucho ruido, no los prendo. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, se van separando y van buscando su polo. Entonces, el polo, al final vamos a encontrar esto. Hay una fase, cuando ustedes acá alguna vez han visto los peces, la reproducción de peces, ¿sí? ¿La han visto? ¿Sí han visto apareándose los peces o no? No, pues porque dicen que sí. ¿Cómo se aparean los peces? ¿No? Bueno, entonces tenemos la hembra, ¿qué es lo que hace primero? ¿Hace esto? el cortejo. Bueno, está hablando de tilapia. Entonces en tilapia, digamos, tenemos el agua acá, ¿cierto? Tilapia es un tipo de un pez, ¿sabes? Tilapia roja, tilapia negra. Entonces la tilapia, lo que dice su compañero, que la hembra llega y en el fondo pasa y pone los huevitos. Realmente son huevitos, son ovas, ¿cierto? Y después pasa el macho y le echa el semen. Es parecido al del hombre, es un fluido blanco. Entonces llega y lo echa. Entonces, cuando lo echa, al momento del contacto del agua, a diferencia de nosotros, el espermatozoide, el semen no, los espermatozoides no se activan con el agua. En ellos, especialmente en ellos, ¿con qué se activan los espermatozoides? No, de nosotros. Se ríe ¿con qué se activan los espermatozoides? Porque todos estábamos convencidos que era agua. ¿No? ¿No ven esto? Reproducción, ustedes ven reproducción. ¿Cierto? Una materia, ¿cierto? Sí, yo.
Más adelante, allá no. O en sexto, ¿cierto? ¿Pero en qué? ¿De quién? Porque, ¿cómo se? Porque usted llega y pues usted le sacan el esperma y el esperma no está activado. ¿Se han escuchado? ¿Cierto? Se activa Usted no sabe, ellos se activan ¿por qué? Bueno, los hijos de tarea para que averigüen. Bueno. No, pero es que es diferente si la mujer ovula. ¿Qué le decir esto? Pero usted está muerto de la risa ahí. Cuéntenos para todo porque nos podemos reír todos. Hasta que muere la risa. Mira acá. Vente para reírnos. Vente. No se puede. ¿Por qué no se puede? Claro que se puede. Ay, la verdad que se le va el chiste, marica. Bueno, que no tienen las cosas que le dan que se aprenden acá. Bueno, entonces en estos animales, el semen, el espermatozoide, lo activa al contacto con el agua. Entonces, apenas él sale de su uretra, el pececillo metió el semen acá y entonces se activó. Y es como todo, como la reproducción. Normal que tienen nosotros también los vertebrados. Entonces, el esperma comienza a correr y está el óvulo, entonces llegó y el primero que llegó ingresó y hay evolución, ¿cierto? Ahí comienza, ¿cierto? La división. Entonces, en estos animales es igual. Pero en estos animales es característico cuando usted por ejemplo, lo hizo in vitro, ¿cierto? Lo hizo in vitro, llegó, le sacó ositos de la hembra, sacó el semen del macho, eso lo hace en el estanque, pero eso lo podemos hacer en cualquier pez in vitro, controlado, lo podemos controlar. Y cuando usted lo inyectó acá, le puso el semen, no lo inyectó, lo regó, realmente eso es un líquido blanco. El semen del pez es un líquido blanco. Y cuando usted le echó agua, porque usted le echó agua fue para activarlo, porque si no le echa agua, usted le puede echar toda la cantidad de semen que le eche ahí y nunca se va a activar, nunca va a haber el ciclo celular. Y a partir de eso, usted puede observar cada cierta hora, y usted puede al microscopio mirar cómo se está haciendo toda esta división en tiempo real. Usted los ve. Yo en algún momento, en algún momento hice este experimento en campo, y nos tocó durar como 48 horas más o menos. Pero pues nos tocaba turnos con unos compañeros y lo vimos en campo cómo hacía esa división celular tan bacano, y al final teníamos el individuo ya afuera, formado exactamente. Entonces, otro que se puede hacer en huevo, pero es que en huevo el problema es la cáscara, no deja ver mucho. De pronto si lo hacemos contra luz, se alcanza a ver el huevo, pero es que el huevo va a durar. ¿Cuánto dura un huevo de gallina? De esto que había unos 21 días estar monetizando esto, tiene mucho tiempo. Entonces, el pez son 48 horas, 40 algo horas. Entonces uno trasnocha 2 días y lo ve bien bacano. Eso es bien interesante hacerlo, pero eso necesita mucho tiempo. Pues ganas. Después, telefase 1. Entonces la telofase 1, durante la telofase 1 se divide el citoplasma formando 2 células. Cada cromosoma todavía se compone por 2 cromatidas unidas por un centrómero. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas. Cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinadas diploides. Después de la telefase 1 se completa la primera división celular de la meiosis. Las dos células entran en una fase llamada intercinesis. La intercinesis es similar a la interfase, pero los cromosomas no se duplican. Las fases de la segunda división celular ocurren en las dos células, formadas por primera división. Entonces, ya hasta acá nos terminamos la primera, ¿cierto? ¿Vieron que era muy parecida a la anterior? ¿Sí? Sí, señor. Como
raro, ustedes ahí pellizcándose. ¿No? ¿Líquido qué? ¿Y quién produce el líquido similar? Próstata, ¿cierto? De la próstata que Google sabe harto, ¿cierto? Ya se le cargó el teléfono para responder la pregunta. A mí me salió otra cosa, profe. ¿Qué le dio? Tengo una sustancia llamada HB1, Dijo que queda HB1. que es también activada por la andamida endocannabinoide, una sustancia que es liberada por la neurona y por la membrana del óvulo. Pero eso es en otros, ¿en qué animal? ¿En qué especie? Yo puse en el humano. ¿Humano? Pues busquen, y me dicen, y cuentan. Porque no es bueno, me están aprendiendo cositas buenas. Listo, entonces vamos a entrar ya a la segunda fase. Acuerdan que yo les dije que había dos fases, ¿cierto? Fase 1 y fase 2. Entonces ya en la segunda fase, entonces en la primera fase que encontramos, entonces encontramos la división del núcleo, ¿cierto? Y acuerden que al final, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues 4 células hijas, ¿cierto? 4 células hijas. Entonces, la primera fase de la segunda fase se llama profase 2. En esta fase la membrana nuclear y el núcleo se rompen, los cromosomas se acortan y se hacen visibles. Cada cromosoma se compone de 2 cromatías y un centrón. Metafase 2. Las cromatías todavía pegadas por el centrómero se mueven hacia el ecuador de la célula. Cuando comienza ya a unirse, a buscar la línea media. La fase 2, en la fase 2, las cromatías se separan, una cromatía de cada cromosoma se mueve hacia un polo de la célula y la otra cromatía hacia el otro polo. Entonces hay una separación de cromatías. Y de la fase 2, en esta fase el citoplasma se divide formando 2 células, cada una con el número monoploide de cromosomas. En cada célula hija se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Esa fase celular que es la que terminamos ya. Ahí se termina la división celular. Lo que hay ahorita, los gametos femeninos y masculinos, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben que los gametos femeninos son los ovocitos y los gametos masculinos se llaman espermatozoides o esperma. Entonces, la formación de gametos por meiosis se llama gametogénesis y es diferente en hombres y en mujeres, ¿verdad? Allá la gente tiene que es diferente en los dos procesos. En los machos, la gametogénesis tiene como resultado la formación de células espermáticas y se llama espermatogénesis. La producción de espermatozoides ocurre en los testículos, órganos reproductores masculinos. En la hembra, los óvulos se forman en los ovarios, que son los órganos reproductores. La formación de gametos en ambos se llama ovogénesis. Acuérdense de esas palabritas que acuérdense, eso es un tipo parcial. Las que están en negro, muy seguramente están en el parcial. Entonces estudien eso. Y hasta eso les doy ayuda a usted para que saquen un 5 en el parcial y le pusieron menos puntos al parcial. Ustedes tienen que ganar, pero no, ustedes fueron decentes. Plan emprendedor le pusieron 40% de asistencia. Claro, ustedes deciden. Pero son descarados. 40% contento, pero bueno, lo único que es que yo llamo a lista, y si no están acá a lista, pues van perdiendo puntos. Un día que no me queda baila. 5 clases. Ya no se puede, toca ya no se puede. Porque como ustedes le pusieron un porcentaje alto al sistema. ¿No? No, acuérdate que yo fui con trabajo. ustedes decidieron, no, eso lo decidieron ustedes. Ahí yo les dije ese día, no vengan después decir, no, pero eso que como profesor. No, pero que no pueden llegar desde alguna gente. Ese es el problema que hay cuando llegan tarde. Los profesores no se dejan entrar. Me parece ridículo.
Pero eso no es acuerden que las reglas de juego se plantean es el primer día. Y los que no vienen, ¿qué hacen? Se acogen a los demás. Exactamente. Yo lo que dije que no tenían problema de entrar es que se pueden entrar normalmente. Eso es lo que yo dije. ¿Cierto? Lo fue muy claro. Entonces, porque yo soy muy flexible, pero sí cumplo totalmente las reglas. Yo sí soy muy, me pueden decir escuelero, me pueden decir lo que sea, que soy, pero si las reglas se pusieron así, sí, usted, no, me da mucha pena, pero no. Entonces eso le estoy contando, que los, no, y es que eso es un arma de doble filo, porque es que, y es por corte. Quiere decir de que este corte serían 6 clases, ¿cierto? Más o menos 6 clases. Si usted falla las 3, tienen 2.5. Uno así. Profe, y como usted dice que llama lista 2 veces, ¿no? Ajá. Y si tiene una falla, o sea, de todos modos baja. Claro, está la falla. Yo llamo ahorita al finalizar y si no están, salen antes, ya un minuto antes. Si no están, que tienen su falla. ¿Ustedes creen que todo es fácil? No, hay una regla inicial. Yo fui muy claro al inicio, porque eso es muy claro. Muy claro y las cosas. Entonces eso tengan en presente. Si ustedes tienen, así, ustedes pueden llegar. Yo acabo de leer, la única condición que yo les pongo, que le ponga falla es que no lea el último, ¿cierto? Que yo esté leyendo el último y que llegue y ya lo hubiera leído, que yo esté tomando la lista, pero desde que yo esté parado dando clases, ya no. La oportunidad que yo inicié exactamente a las 2 en punto, inicié a las 2 y 5, y fui claro, les di 5 minutos a los que no llegaron, a los que llegaron tarde. Sí, creo que están. Toca que miren el programa de la universidad. Eso ya está en la universidad. Bueno, toca que miren la página. Bueno, entonces. 15 días. ¿Yo bien? Dentro de 15, 20 días creo que es el primer. ¿Cómo se va a aplicar ese año? ¿Cómo? No, pues es que no veo. ¿Qué cosa? ¿No le parece genética todavía en la plataforma a usted? No. No, pues es que debe ser porque no tienen profesores. Pues yo estoy dando clases, pero pues no tengo contrato firmado. Para que no pierdan ustedes tiempo. Es que yo no me puedo porque me queda muy rojo. Listo, entonces, ¿cuál es el resultado de la en mujeres, cómo se llama? Génesis. ¿Y en hombre? Vamos a mirar cómo produce los espermatogénesis y la ovogénesis, ¿listo? Entonces, para que los tengan presentes. Entonces, tanto la ovogénesis como la espermatogénesis tienen como resultado la formación de gametos monoploides. ¿Qué quiere decir que son gametos monoploides? ¿Monoploides qué es? Uno, ¿cierto? Sin embargo, hay diferencias entre ambos tipos de gametogénesis. La espermatogénesis forma 4 espermatozoides del mismo tamaño y la ovogénesis forma un óvulo grande al igual que 3 cuerpos polares que se desintegran y solo el óvulo es un gameto funcional. ¿Esto qué quiere decir en español? Óvulo maduro. ¿Ella produce cuántos? 3, ¿cierto? Pero no son 3 óvulos como tal, ella lo que produce son 3 cuerpos polares. Entonces, pero uno es el funcional. Listo, entonces acá ¿qué vemos? Acá vemos el proceso de espermatogénesis. Yo puedo poner cualquiera de estas 2 gráficas y les pongo a decir cuál es, o génesis o espermatogénesis, ¿listo? Para que lo tenga presente. En el parcial. Puedo poner estas 2 gráficas sin nada de leyenda y les digo que me digan cuál de los 2 es. Pero obviamente doy opciones de respuestas. Digo que si es espermatogénesis, si es ovogénesis. Tipo IFE. Tipo IFE. Todas mis parciales son tipo IFE. A, B, C, D. Claro, se toca. Me pica la nariz, me pica la frente. Estoy diciendo que mis parciales, yo creo que todos mis parciales sí, yo le digo cuál es la 1, entonces me dicen, Mira, me robaron. Entonces, son muy fáciles realmente. ¿Claro hasta ahí? muy dulce para mi gusto.
Huele a niña santa. Claro, ¿está ahí o alguna pregunta? ¿Cómo es que se fue ahorita en la casa? Todavía huele. ¿Sí? Me encanta como por ahora vamos a ver a niñas. No te hagas la santa. Espera, disculpe, voy a contestar una. Break. Estamos en break. ¿Pero ya no temprano? Terminemos esto. ¿De quién es eso? ¿Suyo, Judy? Una diapositiva y nos vamos al break. ¿Qué le parece? Entonces, ¿de quién es eso? Ah, Elina. Yo sí iba a decir porque está muy blanco para el... No, así va, no te hagas la santa. Machar todo de una vez. Acábela. Ese que te encanta. Ay, nena, dame. Y se bota con el A ver, regale fruta bonita. ¿Qué está haciendo? Es que me queda viendo la almohada. No te hagas la santa, yo sé que te encanta. Ha estado grabando tu espalda todo el día, toda la clase. Ha grabado tu espalda toda la clase. Es que usted, marica, es que estamos jugando un juego muy chimba. Espera. ¿Listo ya? Comenzamos. ¿Se acabó? Espérate, lo como. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la primera, si lo pueden decir, en la primera división metódica, vamos a encontrar la diferencia entre uno. Entonces, el espermatocito primario después de la duplicación del ADN, ¿cierto? Yo tengo uno Entonces, para después cada vamos a día. encontrar, si doy cuenta que la división es acá igual, pero hay una diferencia entre uno y el otro. Entonces, acuérdense que acá hay un primer corpúsculo polar. En este no hay un corpúsculo polar, sino como tal, se dividen en los dos. Si veo que acá hay uno nomás, si se dan cuenta, uno y en este hay dos. Recuerden que polar viene de los extremos. Cuando ustedes escuchen polar, viene de los extremos. Cuando ya entra la segunda fase polar, entonces, o la división, entonces vamos a tener dos espermatozoides, ¿cierto? Y en esta vamos a tener uno ovocito secundario y uno que está ahí, pero sigue con una sola fase polar. Y la tercera, ya en la última, ya en la segunda fase polar, entonces, ¿qué la vamos a tener? Entonces vamos a tener, al final vamos a tener 4 espermatozoides, ¿cierto? 4 espermatozoides, y en el óvulo vamos a tener un óvulo maduro, que es el que realmente es el que, cuando ustedes están ovulando, las mujeres, entonces es cuando tienen relaciones, es muy seguro que tienen embarazadas. Entonces, ¿por qué? Pues están con sus cuerpos se preparan cada mes se separan, pues se preparan para ser madres. ¿Se les para cada mes? Y si en el momento ustedes nos quedan embarazadas, pues no hay un espermatozoide que fertilice ese óvulo, pues lo que tienen son cada mes o cada 28 días, botan toda esa cantidad de óvulos que tienen. Entonces lo que yo le decía a ustedes es que ustedes durante su vida, las mujeres, tienen una cantidad de estos ovocitos primarios, ovocitos primarios. Entonces, eso es lo que ustedes hacen cada 28 días. Quiere decir que ustedes cada 28 días están ovulando, exactamente. Yo estoy diciendo que ustedes, las perras, ¿cada cuánto ovulan? ¿Cada cuánto? 6 meses. 3 meses. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cada 6 meses. Las perras, ¿cada cuánto ovulan? ¿Cada 6? Cada 6. ¿Sí o no? ¿Seguro no? Sí, cada 6. Quiere decir que las perras tienen celos cada 6 meses, o si no estaríamos más llenos de perros. Quiere decir de que si un animal, si no se le pone, usted no le pone perro, se calienta cada 2 veces. Los gatos, ¿seguro cada ratito?
La Martina también, ¿sabes? Este huele más rico todavía. Mingüíseme aquí. Regáleme Es de hombre. Ah, pero Es dorsal. Allá No, es Bueno, ayú. como De hombre. para terminar, cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses, Y son como cuando el toro le huele la pero ustedes con la hora de reproducción y estos dos se ponen a reír para que haya. ¿Qué se acuerdan de algo? ¿Qué? ¿En el techo? ¿Qué? Maullando. ¿Aullando? Yo no le dije que la aullaba. El salto del tigre. El salto del tigre y todo, no, no, realmente no se ofendan cuando yo... No, profe, tranquilo. Pero, pues, porque ustedes se ríen, entonces yo trato de decir, hombre, no quiere decir que sea grosero, que me falta con usted. Si en algún momento lo hago, me dicen... Cuando el toro le huele la Entonces, cosa pero a la yo boca que hace. no soy grosero, solamente por dejar claro, porque hay gente que Más tocado que timbre. que sí, son tocados y no, yo soy eso muy relajado. Eso como cuando el Ante toro todo le el huele la respeto, cosa a la sí, boca sería que nada. Bueno, entonces mi Dios, una gran diferencia yo lo tendré en cuenta para que lo tengan. ¿Lo puedo preguntar o no lo puedo preguntar? Mitosis ocurre en la mayoría de las células eucariotas. La meiosis ocurre en la formación de gametos de células eucariotas. Entonces, ¿qué es? Acuérdense, ¿qué es eucariota? ¿Ah? ¿Recuerdan de qué viene la mitosis? Acuérdense. no sé. De una célula. Entonces, las células eucarióticas son las células de qué? Unicelulares, acuérdense. Cuando en esta ocurre la formación de gametos en células eucarióticas, quiere decir que provienen de esta para formar un célula. No hay apareamiento de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos se parean en sinapsis y pueden ocurrir entre cruzamientos. Se mantiene el número de cromosomas. El número de cromosomas se divide en diploide o monoploide. Una división, 2 divisiones. Acuerden que hay 2 fases. Se producen 2 células hijas, se producen 4 células hijas. Las células hijas son idénticas entre sí y la célula madre. Las células hijas tienen combinaciones variadas de cromosomas que no son idénticas en la célula madre. ¿Listo? ¿Clara hasta ahí? No, profe, en un segundo. No hay preguntas, ¿quieres ahí? Vaya conmigo a Vale, me lo envío. Son las 3:20. No. 4. Lo que está buscando. Tengo 3:23.